Buenos días, mi nombre es Nerimar Gutiérrez de la sección MBO02 de Biología y Conducta. El tema a tratar es el sistema nervioso central, que está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro de procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controla todas las funciones del cuerpo. El sistema nervioso se encarga de transmitir señales del cerebro a el resto del cuerpo, incluyendo los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver y pensar, entre otras cosas. Uno de los órganos más importantes del sistema nervioso es el encéfalo, ya que este se encarga del pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las habilidades motoras, la respiración, la temperatura, el hambre y cada proceso que regula el funcionamiento del cuerpo. El encéfalo está dividido en el cerebro como el tronco encefálico y el cerebelo. Y pues el cerebro es la parte anterior del encéfalo y está formado por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y el tronco encefálico se encuentra en el medio del encéfalo y este controla los movimientos de los ojos, la cara, la boca. También transmite mensajes sensoriales como el calor, el ruido y el dolor. Controla también la respiración, el estado de conciencia, los movimientos musculares involuntarios, los estornudos, la tos, el vómito, entre otras cosas. El cerebelo es la parte posterior del encéfalo que coordina los movimientos musculares voluntarios y ayuda a mantener la postura y el equilibrio. Hola, mi nombre es Germán Aguilar, de la sección MB02 de Biología y Conducta. Continuando con el tema del sistema nervioso central, otro de los órganos que componen al encéfalo es el cerebelo. ¿Y qué es el cerebelo? Pues el cerebelo es el segundo órgano más grande que compone al encéfalo, después del cerebro. Su función principal es predominantemente motora, o sea, tiene relación con los movimientos corporales. Se ubica en la parte posterior e inferior del cráneo y etimológicamente significa pequeño cerebro, ya que tiene algunas similitudes con este, como el hecho de que tiene dos hemisferios, uno izquierdo y uno derecho, resaltado en anaranjado, y una porción media que se llama vermis. Esta tiene una similitud a lo que sería un gusano y por lo tanto esta palabra del latín que significa gusano. La división filogénica del cerebelo consta de tres partes. El arquicerebelo, que es la parte filogenéticamente más antigua desarrollada del cerebelo y consta del lóbulo flóculo-nodular. Este se encarga de las funciones del equilibrio. Por otro lado tenemos al paleocerebelo, que es más reciente, se desarrolló más recientemente al arquicerebelo, pero es más antiguo que el neocerebelo. Este consta del lóbulo anterior y se encarga del control postural o de la postura. Por último tenemos al neocerebelo, que es la porción que se desarrolló más reciente del cerebelo y consta del lóbulo posterior. Esta se encarga de funciones de movimientos voluntarios y coordinación motora. Ahora bien, la estructura interna del cerebelo podemos definirla que consta de dos partes: una materia gris que superficialmente consta de la corteza cerebelosa e internamente de los núcleos profundos. Por otro lado,
tendríamos a la materia blanca, que sería o se ubicaría solamente de manera interna y recubre totalmente a los núcleos profundos. La estructura externa del cerebelo se puede definir en tres caras o tres partes, tres perspectivas de ver al cerebelo. En la cara superior tenemos que este limita con la tienda del cerebelo y tiene una forma de tejado. En la cara inferior tiene o reposa sobre la dura madre y conecta con la fosa occipital del cráneo. Por último tenemos la cara anterior del cerebelo, que está estrechamente relacionada a la parte posterior del tronco encefálico y de hecho se conecta a esta por medio de los pedúnculos. Ahora bien, ¿qué son los pedúnculos? Los pedúnculos cerebelosos son las conexiones que tiene el cerebro hacia otras partes del tronco encefálico. Existen dos pedúnculos superiores, dos pedúnculos medios y dos pedúnculos inferiores. Estas contienen fibras nerviosas que se encargan de llevar y traer información. Los pedúnculos cerebelosos superiores conectan al cerebelo con el mesencéfalo. Los pedúnculos medios conectan al cerebelo con la protuberancia o puente. Y por último, los pedúnculos inferiores conectan al cerebelo con el bulbo raquídeo. Ahora bien, la forma del cerebelo. Esta tiene un peso de aproximadamente 140-150 gramos y en el hombre usualmente pesa alrededor de 9 gramos más que en las mujeres. Sus medidas son 10 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto y 6 centímetros en sentido antero-posterior. Para finalizar, cabe acotar que la figura interna del cerebelo hace alusión a lo que son las ramas de un árbol, por lo que este órgano se ha llamado popularmente el árbol de la vida. Muchas gracias. Mi nombre es Leonela Guedes, estoy en la sección MB02M0P de la materia de biología y conducta. Yo voy a explicar un poco lo que es la médula espinal. Bueno, la médula espinal es una larga y endeble estructura tubular. Esta inicia al final del tronco del encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral. La médula espinal es parte del sistema nervioso y esta es la que se encarga de transmitir mensajes desde y hasta el cerebro. Bueno, esta se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman toda la columna vertebral. No, se encuentran compuestas por haces de axones nerviosos que transportan todos los mensajes entrantes y salientes entre el encéfalo y el resto del organismo. Esta también contiene circuitos neuronales dentro de sí misma, los cuales son los que controlan los movimientos coordinados, tales como caminar, nadar e incluso orinar. Este es el centro de los reflejos, como el reflejo rotuliano. La médula espinal se encuentra recubierta por 3 capas de tejido cuyo nombre es las meninges. Bueno, la médula espinal y las meninges están contenidas en la parte interior del conducto raquídeo, o mejor conocido como canal medular.
que este discurre en el centro de la columna vertebral. Así como el cráneo protege el encéfalo, las vértebras se encargan de proteger la médula espinal. Estas vértebras se encuentran separadas entre ellas por discos de cartílago que son como una especie de amortiguadores para así poder reducir las fuerzas de la columna vertebral, generado usualmente por los movimientos tales como caminar o saltar. La médula espinal se encuentra formada por materia gris y por materia blanca. La distribución de estas materias en la médula espinal es muy diferente a cómo está en el encéfalo, debido a que en el centro se encuentra la materia gris, pero por el exterior de la periferia está todo lo que es la sustancia o materia blanca. A continuación, hablaré sobre el líquido cefalorraquídeo. Es una sustancia sin color compuesta de diversos elementos químicos que se encargan en proporcionar al material las diversas propiedades para la protección de las estructuras del sistema nervioso central y para regular la presión dentro del cráneo. Tiene la función de crear barreras de protección para las sustancias como los hongos y bacterias. ¿Qué contiene el líquido cefalorraquídeo? El principal componente del LCR es el agua, pero además tiene entre sus materiales a elementos como el calcio, cloro, potasio, glucosa, fosfatos y algunos que no contienen hidratos de carbono en su composición molecular. ¿Qué función tiene el líquido cefalorraquídeo? Es proporcionar a las meninges la capacidad de restringir golpes y traumatismo mediante la regulación de la presión intercraneal. Además, un material que gracias a sus propiedades químicas pueden eliminar sustancias que se producen como desechos de otros procesos metabólicos. ¿Qué pasa si se pierde el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es un compuesto necesario para que se mantenga a la presión adecuada y para evitar la aparición de enfermedades. Entonces, en los casos que su proporción en el cuerpo disminuye, se podrá presentar ciertas características típicas, entre las que se incluye el cefalea, fotosensibilidad, rigidez de nuca, náuseas y algunas ocasiones salidas de líquidos por fuera de las cavidades de la cara. Mi nombre es Andrés Molina y bueno, para culminar con la exposición, yo voy a hablarles sobre los pares craneales. Los pares craneales son los 12 nervios periféricos que emergen del cerebro e inervan las estructuras de la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Tenemos al olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaringeo. Tenemos al vago, al accesorio y el hipogloso. Bueno, el nervio olfatorio. El primer par craneal es un nervio aferente somático especial que inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal, llevando información de los olores al cerebro. Las varias ramas del nervio olfatorio salen de la cavidad nasal a través de la lámina cribosa del hueso etmoides. Terminan en el bulbo olfatorio, donde continúan como el tracto olfatorio. Dentro del cerebro, estas fibras se dispersan y terminan dentro de la corteza olfatoria. No tiene un núcleo propio específico. En lugar de eso, sus cuerpos celulares son encontrados en el área olfatoria de la mucosa nasal, que cubre el techo de la cavidad nasal. Número 2 tenemos el nervio óptico. El segundo par craneal. El nervio óptico es un nervio aferente somático especial que inerva la retina del ojo y lleva la información visual al cerebro.
Las fibras neurales se originan de los fotorreceptores de la retina. Estos convergen en el disco óptico, formando el nervio óptico, que sale de la órbita a través del canal óptico. En el piso de la fosa craneal media, la porción nasal de cada nervio cruza al lado contrario formando el quisma óptico. Las fibras nerviosas entonces continúan como dos vías ópticas. El segundo par craneal tampoco tiene su propio núcleo, como en lugar de eso, tiene sus cuerpos celulares se encuentran en la retina. El nervio óptico hace sinapsis con los centros del relevo relacionados con la visión en el cerebro. Número 3 tenemos al nervio oculomotor, el tercer par craneal. Este es un nervio motor eferente tanto somático como visceral. Esto significa que tiene dos núcleos y transporta dos tipos de fibra eferentes. Como el nombre sugiere, es el principal nervio motor que inerva el ojo. Se origina en el mesencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior, para entrar en la órbita donde va a permitir el movimiento del ojo, la contracción de la pupila y la acomodación del cristalino. Tenemos como cuarto par craneal el nervio troclear. Este par craneal es un nervio motor somático general. Este se origina en el mesencéfalo y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Inerva un solo músculo extraocular jugando un papel importante en el movimiento ocular. Tenemos al quinto par craneal, que es el trigémino. Este par craneal es un nervio mixto que contiene fibras tanto viscerales especiales como somáticas generales. Estas fibras se originan en el mesencéfalo formando el ganglio del trigémino, cerca del ápice de la porción petrosa del hueso temporal. El nervio trigémino se divide en tres ramas: nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Cada uno de estos salen del cráneo por aberturas diferentes. El oftálmico sale a través de la fisura orbitaria superior, el maxilar por el foramen redondo mayor y el mandibular por el foramen oval. Las tres ramas del nervio trigémino proporcionan sensibilidad a la piel del rostro. Las áreas de inervación cutánea son las siguientes: nervio oftálmico, que inerva la frente, órbita y nariz; nervio maxilar, inerva la región cigomática y el labio superior; y el nervio mandibular, que inerva la piel alrededor de la boca, el labio inferior y la piel de la región mandibular. Tenemos al nervio abducens, que es el sexto par craneal. Es un nervio aferente somático general que inerva el músculo recto lateral. Se origina en el tronco encefálico. Bueno, continuamos con el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Este es el séptimo par craneal, que es un nervio multimodal que lleva fibras tanto generales como especiales. Se origina en el tronco encefálico como dos porciones separadas: una raíz primaria más larga que transporta fibras motoras y un nervio intermediario más pequeño que transporta fibras sensitivas y parasimpáticas. Las dos porciones salen del cráneo a través del conducto auditivo interno y viajan a través del conducto facial. Aquí se unen formando el nervio facial propiamente dicho y salen del cráneo juntos a través del foramen estilomastoideo. Una vez que el nervio facial alcanza el rostro, este permite muchas funciones tales como la expresión facial, secreción de glándulas y sensación del gusto en los 2/3 interiores de la lengua. Continuamos con el vestíbulo coclear. Este es el octavo par craneal y es un nervio aferente somático especial. Está compuesto por dos pares: el nervio vestibular y el nervio coclear. Estos hacen sinapsis con su respectivo núcleo en el tronco encefálico. El componente coclear permite escuchar, mientras que la porción vestibular participa en el balance y el movimiento. En la parte más profunda del conducto auditivo interno, ambas partes se unen y entran en el cráneo a través del conducto auditivo interno. Tenemos el siguiente, que es el glosofaringeo, que es el noveno par craneal. Es otro nervio multimodal, se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Este permite deglutir, salivar y percibir sensaciones, sabor en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones general y visceral en la cavidad oral. Continuamos con el nervio vago. Es el décimo par craneal. Es también un nervio multimodal. Se origina de múltiples núcleos en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo y el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Viaja dentro de las cavidades torácica y abdominal, proporcionando inervación parasimpática a los órganos viscerales.
El nervio vago tiene dos ganglios, conocidos como ganglio superior del nervio vago y ganglio inferior del nervio vago. El primero proporciona fibras para la función sensorial general, mientras que el segundo da origen a fibras sensoriales y viscerales especiales. El nervio vago controla una gran cantidad de funciones, incluyendo secreción glandular, peristalsis, fonación, gusto, sensibilidad visceral y general de la cabeza, tórax y abdomen. Tenemos al nervio accesorio. Este es el 11º par craneal. Es un nervio aferente que se origina en el tronco encefálico y la médula espinal. Sale del cráneo a través del foramen yugular y permite la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. Las fibras sensitivas del plexo cervical se unen al nervio accesorio para transmitir las sensaciones generales de los músculos que inerva. Por último tenemos al nervio hipogloso. Este es el 12º y último par craneal. Es un nervio eferente somático general que se origina del tronco encefálico. Sale del cráneo a través del foramen hipogloso. Su función consiste en permitir los movimientos de la lengua. El nervio hipogloso es extremadamente importante para el buen funcionamiento diario del cuerpo, ya que juega un rol importantísimo en las funciones del habla y deglución. Muchas gracias.